Lo primero cuando te planteas que vas a dar una charla es ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo empiezo ante algo tan grande como la Eucaristía? ¿Cómo puedo bajar al detalle si lo que quiero es empezar viendo la magnitud de un don tan grande como es la Eucaristía? Bueno, pues mirar, hay una oración que hace el sacerdote normalmente cuando se reviste, cuando está en la sacristía. Una oración muy antigua, la cual, pues digamos que está cayendo en desuso por la propia petición del Concilio Vaticano II. Si luego tenéis curiosidad, os digo por qué. Que es una oración que me parece preciosa y que podíamos hacerla cada uno de nosotros. La oración dice así: Sacerdote de Dios, celebra hoy esta Santa Misa como si fuera la primera, la última, la única misa de tu vida. Recuerda que eres Cristo, revístete de Cristo, considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Fijaros qué oración más bonita, simplemente el comienzo. Sacerdote de Dios, celebra hoy la Santa Misa como si fuera la primera, la única, la última misa. Revístete de Cristo. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Cuando el sacerdote se prepara para la Santa Misa, realmente está dando los primeros pasos de un milagro. Cuando se está revistiendo en la sacristía y va rezando poco a poco estas oraciones, va entrando en el misterio, va entrando en el gran don de Jesús. Y eso es lo que quiero que consideremos hoy. El hecho de que nos encontremos con el sentido de las pequeñas cosas de la misa. Cuando entráis a un templo y vais a una Santa Misa, normalmente no leemos los signos que se nos muestran. A mí me gusta mucho, porque a veces no tienes tiempo y no llegas. Cuando voy a un templo nuevo, ver cómo ese templo me explica lo que voy a celebrar. ¿Qué detalles veis hoy aquí? El color rojo, el número de velas. Esas cosas nos dicen lo que vamos a celebrar. Que sobre un altar haya 2 velas, 4 velas o 6 velas, nos habla de un misterio, que es la gradualidad de la Santa Eucaristía. La misa no puede tener más valor, porque ya es inmenso el valor que tiene. Pero esa gradualidad nos dice lo que celebramos. 2 misas, una misa ordinaria, si alguna vez se le puede llamar ordinario algo a una misa. 4 velas, una fiesta. 6 velas, una solemnidad. El color rojo, hoy celebramos a un mártir de la Iglesia. El color rojo, celebramos una fiesta del Espíritu o celebramos un día de apóstol. El color verde, el blanco, el morado. Todas esas cosas nos hablan de lo que celebramos en cada instante. Por eso es muy bonito que conozcamos lo que es la liturgia, lo que es la Eucaristía. ¿Qué es la liturgia? ¿Por qué en todos sitios celebramos igual? ¿Por qué la liturgia nos habla de Dios? Mirad, la liturgia es un camino de 2 vías. Y si no entendemos la liturgia, la Eucaristía, como un camino de 2 vías, nos estamos quedando pues prácticamente como lo que hemos leído en el Evangelio. No vamos al segundo camino, no vamos a la segunda fiesta, no nos salvaríamos. La liturgia es un camino de 2 vidas
porque la liturgia, Dios se comunica con nosotros. Dios habla con cada uno de nosotros de manera especial. Pero no nos quedamos ahí, porque Dios tiene necesidad de una respuesta del hombre. Tiene necesidad y el derecho de que el hombre le responda. Y el hombre le responde a Dios con la liturgia. Le responde a Dios con esa manera de celebrar lo más grande. Y la liturgia es un camino ascendente, sí, porque nosotros hablamos con Dios, porque no nos conformamos en la liturgia con recibir, con ese camino descendente, todo lo de Dios nos llega así. No, en la liturgia, en la oración de la Iglesia, que esa es la liturgia, se produce el milagro del doble camino, de que Dios nos habla y Él nos escucha. Aquí venimos a que Dios nos escuche y a que nos hable. Ese es el sentido de la liturgia. El Papa Benedicto decía, la liturgia es el derecho que tiene Dios a una respuesta del hombre. Es la forma correcta del comportamiento con Dios. Es la forma correcta del comportamiento con Dios. La liturgia, en su origen, era aquello que era una obra o un quehacer público. Era un servicio de alguien a favor del pueblo. Pero nosotros hemos querido tomar esa liturgia como el sentido profundo de la obra de Dios. La liturgia es la obra de Dios que Juan nos dice. Y no es un hecho pasado, y luego entraremos más en este detalle, es un hecho presente. Porque la liturgia es algo vivo, es algo que nos conmueve y nos lleva. Cuando vais o venís, ¿cómo os identificáis? Si alguien os pregunta ¿dónde vais?, ¿qué contestáis? No es trivial, porque seguramente a nadie se nos hubiera ocurrido responder voy a celebrar. Porque no vamos a oír misa, ni vamos a estar en misa, ni vamos a ver la misa. No, el cristiano como bautizado va a algo mucho más grande. Va a celebrar él el encuentro con Jesús, la entrega de Jesús en el altar. Y si no la celebramos, si solo vamos a oír, si solo vamos a ver, nos quedamos a medias. Claro, tenemos el respeto humano de que si alguien nos dice que a qué vamos y le decimos que a celebrar, se nos van a quedar así con cara diciendo, ¿cómo que vas a celebrar? Pues oye, quizás es buen momento para explicar que tú como bautizado celebras la misa. En el papel activo de celebrantes en el que nos tenemos que meter. Porque además, la misa es algo cósmico, es algo atemporal, es algo que no tiene lugar. Porque nosotros nos unimos a una misa muy especial. Nos unimos en la misa a la alabanza de la Iglesia, de toda la Iglesia. La presente, la pasada y la futura. En la misa nos encontramos toda la Iglesia porque nos encontramos con todo Cristo. No vemos a Cristo en un cachito. Nos encontramos con todo Cristo. Nos dice el libro del Apocalipsis, oí la voz de muchos ángeles y decían, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Eso, todo eso, solo se lo podemos devolver a Dios en la Santa Misa. Solo le podemos devolver lo que hemos recibido, el poder, la riqueza, la sabiduría,
la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y todo eso se lo devolvemos atemporalmente en cualquier lugar. Me hace mucha gracia cuando me dicen, oye, ¿tú rezas la liturgia de las horas? ¿Y cómo que le llamáis liturgia? Si la rezas tú solo, ¿no hemos dicho que la oración de la Iglesia, la liturgia? En muchos sitios del mundo, a la hora que yo rezo, la Iglesia se une a darle gracias a Dios, porque estamos viviendo esa manifestación de la Iglesia fuera de un lugar. Y todos nos unimos en esa oración de laudes, de vísperas, nos unimos a un rezo común, a una gloria de Dios, a una liturgia eterna, a los coros de los ángeles, para rezar con ellos. Por eso podemos decir que participar no es asistir. Participar es hacer la liturgia vida. Eso es realmente participar. Hacer la liturgia vida. Que cada gesto, que cada palabra tenga un eco en nuestra vida cotidiana. Que lo que celebramos en la Eucaristía no se quede ahí, sino que lo vivamos fuera. Porque en ella estamos respondiendo a Dios y en ella estamos entregando a Dios. Y si nuestro encuentro con Dios se va a restringir a solo al momento eucarístico, no estamos haciendo bien algo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es el día a día de la liturgia, de la vida, de encontrarnos continuamente con Jesús. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Ahí está la razón de nuestro ser. Porque el hombre solo vive plenamente cuando entra en relación con Dios. Una de las modernidades es pensar que podemos separar la Santa Misa del resto de la vida. No, yo ahora estoy en la misa y en esta media hora, 40 minutos, vivo de una manera muy especial. Y luego cuando salgo, salgo del terreno sagrado. Ya no me acojo a sagrado como decían los antiguos. No. No puedes pensar ni vivir así. Tu misa es tu vida. Y así la tenemos que vivir. La misa, la liturgia, son pequeños símbolos que nos hablan continuamente del amor de Dios. Ese agua, ese fuego, ese incienso, ese pan, ese vino, esa palabra, ese silencio, tiene un significado mayor que el que nosotros vemos. Porque realmente si solo nos fijamos en el detalle, perdemos el concepto. Como una señora de tráfico que nos diga stop, nosotros nos paramos. Pues lo mismo. Vamos a pensar en dos hechos del principio, en esa procesión de entrada. ¿Qué significado tiene para nosotros que estamos celebrando la misa la procesión de entrada? Es un signo de que Cristo viene a su pueblo, de que Cristo nos visita. Y una procesión de entrada no va de cualquier manera. Una procesión de entrada tiene que tener un sentido. Primero, segundo, tercero, y todo va organizado. ¿Os habéis fijado cómo hemos salido hoy? Salía primero Pablo, luego el padre Juan Carlos y luego yo. ¿Por qué salgo el último si yo no presido? Porque yo voy al servicio de los otros dos. Porque mi misión como diácono es servir. Y el servicio se manifiesta así en la procesión. Ese diácono que sale el último significa que está al servicio de...
Cuando hemos llegado al altar, lo hemos besado, con un signo respetuoso de amor. ¿Qué hacéis cuando vais a visitar a vuestra madre o vuestros padres, o vais a visitar a alguien y llegáis a su casa? Ir a buscarlos, ir a abrazarlos, a besarlos. Es lo que hacemos con el altar. Es lo que hacemos con el altar. Ir a adorar la mesa del sacrificio del Señor. Bueno, pues esos gestos, todo lo que veis, todo eso nos habla de Dios. Pero hay más cosas que nos hablan de Dios. Están los gestos que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos un gesto porque sí, sino hacemos un gesto porque queremos expresar algo. Y qué bonito es saber lo que expresamos. Qué bonito es saber por qué nos sentamos, o por qué nos ponemos de pie, o por qué de rodillas. Qué bonito es entender por qué todos vamos a una. ¿Por qué estamos expresando todos lo mismo? Todos nos movemos al unísono porque somos un solo cuerpo, una sola unidad. Porque el deseo que tiene el Espíritu Santo con su Iglesia es que seamos uno. ¿De verdad que esto lo habéis oído? Y por eso nosotros en la Eucaristía somos uno, o intentamos ser uno. Porque todo nuestro ser, todo lo que somos, también en el cuerpo, se involucra en la oración. Y cuando nos ponemos de una u otra postura, nos estamos involucrando de una manera especial. Estamos viviendo de una manera especial ese momento de liturgia. ¿Por qué nos ponemos de pie? ¿Qué expresamos al ponernos de pie? Respeto, dignidad y sobre todo una disposición de oración. Cuando estamos de pie, tenemos el deseo de orar íntimamente. Por eso, esos momentos donde en la liturgia estamos de pie, es porque vamos a orar. ¿Os acordáis la postura del orante? En todas las catacumbas romanas, para identificar que eran catacumbas, se ponía la postura del orante y se representaba una persona con los brazos alzados en situación de oración. Por eso nos ponemos de pie, porque estamos en situación de oración. ¿Por qué nos ponemos sentados? Porque queremos escuchar y meditar de una manera especial lo que se nos va a decir, las lecturas, la homilía. Porque tenemos que tener esa disposición del alma a escuchar lo que Dios quiere decirnos. ¿Y por qué nos ponemos de rodillas? Porque queremos expresarle a Dios toda nuestra adoración, toda la humildad y, si queréis, todo el arrepentimiento que le podemos traer. Y por eso el hombre, ante la grandeza de la magnitud de un Dios que se entrega por nosotros, nosotros nos ponemos de rodillas, porque manifestamos esa sensación de necesidad, esa necesidad de alabarle, de adorarle, de verle. Y el hombre entonces se pone de rodillas. Todo nuestro ser en la liturgia alaba a Dios. Todo nuestro cuerpo en nuestras posturas alaba a Dios. En la liturgia se produce un milagro, pero yo diría que más de uno. ¿Por qué? Porque cuando participamos activa y conscientemente, cuando comprendemos todo lo que hacemos y a quién se lo hacemos, estamos
uniendo tres características de nuestra vida que no se pueden separar. La liturgia es el lugar perfecto donde se une lo que creemos, lo que oramos y lo que vivimos. Les credendi, les oranti y les vivendi. La liturgia es el lugar donde nosotros nos unimos, todo nuestro ser, en una sola manifestación. ¿Qué creemos? El credo, ahí lo tienes. ¿Qué vivimos? La caridad, el amor, la entrega, el sentido del Padre Nuestro. ¿Y qué oramos? Si toda la liturgia es oración. Por eso os digo que cuando comprendemos completamente una liturgia y la vivimos completamente, hacemos de nuestra vida una manifestación única de lo que vivimos, de lo que creemos y de lo que oramos. Esto me parece que es una de las cosas más importantes que os puedo contar. Haced esto en memoria mía. Mirad, el cristiano no celebra la Eucaristía como cuando celebramos un cumpleaños. El cristiano no celebramos la Navidad de una manera como la celebramos simplemente recordando el ayer. El cristiano lo que hace es una memorial. El cristiano trae al presente lo que ocurrió en aquellos días. Hago vida, hago realidad, y una realidad plena lo que recordamos. El memorial no es celebrar. El memorial es traer al presente con toda su fuerza lo que estamos celebrando. Cuando tengo la suerte de bautizar, ya llevo algunos, cuando tengo la suerte de bautizar, casi siempre me gusta rezar el Evangelio del bautizo del Señor. ¿Por qué? Porque realmente cuando bautizamos, cuando celebramos un sacramento, lo que realmente estamos haciendo es traer al presente el hecho de Jesús. Este es mi Hijo amado. Eso es lo que oye Jesús y oyen los discípulos en el Jordán. Y eso es lo que oímos todos nosotros cuando vamos al templo a celebrar un bautizo, porque el cielo se abre de par en par. E igual que entonces y ahora, a ese niño que se bautiza, a ese adulto que se bautiza, Dios le dice, tú eres mi Hijo amado. Pues cuando celebramos la Eucaristía, esa memoria que hacemos, esa última cena que celebró el Señor, se hace realidad en el momento de la consagración, porque Él mismo, a través de las manos del sacerdote que es Cristo, trae al presente el milagro de la transformación del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, ese haced esto en memoria mía tiene que sonar en nuestra cabeza y en nuestro corazón de una manera muy especial, porque no es algo es presente, es realidad, está ahí, está vivo. Y ese es el momento que vivimos. Y ese es el momento de hacer esto en memoria mía. Por eso, cuando celebramos la liturgia, tenemos que superar la pasividad. Y superar la
pasividad no es que muchos de nosotros participemos en la Eucaristía, leyendo, cantando, no. Superar la pasividad es lo que nos pide el Concilio Vaticano II, y es que movamos el corazón, que eso que celebramos nos mueva el corazón internamente, que nos veamos afectados por el amor de Dios, que nos pongamos en camino, quietos, parados, de pie, de rodillas, pero en camino, porque lo que celebramos, el misterio, tiene vida en nosotros, tiene cabida en nosotros. Dice el Concilio Vaticano II, el superar la pasividad es tener una implicación plena, consciente y fructuosa de todo el pueblo de Dios, y que esa participación activa nutre la fe y transforma la existencia diaria. Y a partir de este punto, los padres pidieron que se hiciera una especial educación litúrgica para que todos nosotros seamos capaces de vivir lo que celebramos. No quietos, no mirando, sino participando de corazón, con el corazón de aquel que nos entrega su corazón. Os decía antes que la Eucaristía, la liturgia, es un camino de doble vía. En la Eucaristía es Cristo quien actúa, es el mismo Cristo quien actúa. Y todos tenemos que interpretar esa actuación de una manera muy especial. Algunos me habréis oído antes esta comparación que pongo, porque yo creo que refleja bien lo que os quiero decir. Yo os podía decir cuáles han sido los 5 momentos más felices de mi vida. Porque os puedo decir, porque son aquellos momentos donde más cerca me he sentido de Dios, donde más he sentido que Dios actuaba en mi vida, que Dios estaba cerca de mí. Y son, curiosamente, todos son sacramentos. Todos son que he estado participando de una manera muy especial en un sacramento. El día que me casé. Para mí lo viví de una manera muy especial, con una gran alegría. Y es una alegría que no me duró 10 minutos, 1 minuto, 2. Yo creo que de eso sigo alimentándome, de ese momento. La alegría de la boda de mi hija. Se casó mi hija y para mí fue una celebración tan bonita, tan especial, que yo estaba feliz. Y me decís, ¿por qué? ¿Porque se va de casa? No, también, vamos a ser justos, también. No, no era eso. Era lo que estaba recibiendo mi hija, lo que estaba viviendo en mi hija. El bautizo de alguno de mis hijos. ¿Y por qué no el bautizo de todos? Porque hay veces que Dios te toca más el corazón que otros con el mismo hecho. Y yo me acuerdo especialmente del bautizo de alguno de mis hijos, porque sentía muy cerca a Dios. Y aún me queda uno de los momentos más felices. El día de mi ordenación, cuando me ordené diácono. Os puedo decir que no es que fuera un día, ni 2, ni 3. Es que iba flotando, radicalmente flotando por la casa. Me decían algo y yo no entendía nada. Yo estaba a otras cosas. ¿Y eso por qué es? Porque realmente hemos visto a Dios, hemos vivido de Dios.
hemos sentido cerca a Dios. Ojalá todos buscáramos ese momento en alguna Eucaristía. Podría decir algún otro donde solo ha sido una misa, la misa por mi madre, o un sentimiento en una sola Eucaristía. Pero es que, dices, ¿y cómo qué alegría? Es que estaba cerca. Es que era algo muy especial. Y ese es el sentido que tiene, sentir esa acción profunda de Dios. Porque la vida del cristiano nace, se alimenta y se fortalece en los sacramentos y en la liturgia. No tengo que hablaros de la parte importante de la misa, que es la celebración de la palabra, pero no podía estar aquí sin decir algo. Ese escuchar la palabra de Dios, ese oír lo que Dios tiene que decirme en ese momento tan especial, ese oír el mensaje profundo de Dios para ese día, para ese instante, para mi vida. Ojalá fuéramos todos capaces de escuchar el Evangelio para mí. Y sí, a veces acertamos con la predicación, pero yo os aseguro que muchas veces no la necesitáis. Cuando vosotros hacéis vuestro el Evangelio y os lo aplicáis a la vida. Porque para eso es la palabra de Dios, para escucharla y para llevarla a la vida. En la liturgia tenemos que ofrecer nuestra propia vida, porque en la liturgia, en todas las oraciones, vivimos de lo que somos. Y en la liturgia, la vida se hace realidad, se hace sentimiento. Llevamos al altar nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros trabajos. Porque ese ofertorio que hacemos en toda la Eucaristía, si en ese ofertorio ponemos lo que traemos, lo que realmente traemos, es cuando tiene sentido el ofertorio. Cuando traemos nuestras alegrías, nuestros pesares, nuestras penas. En ese momento del ofertorio, realmente le estamos presentando a Cristo lo que somos, la realidad de nuestra vida, porque el ofertorio es traer la ofrenda de la Iglesia. ¿Y qué es la ofrenda de la Iglesia sino vuestra entrega diaria? Hay un momento en ese ofertorio que el sacerdote hace una oración secreta. Acepta, Señor, este sacrificio que te ofrecemos con humildad y con corazón contrito. Acepta, Señor, este sacrificio con humildad y con corazón contrito. Os decía antes que me conformaría con que nos lleváramos el concepto de memorial. Fijaros, si yo os digo a esa frase de haced esto en memoria mía, ¿cuál frase sigue? ¿Qué me responderíais? Porque hay un momento de impas, ¿verdad? Está el momento de la exposición del cáliz y estamos a otras cosas. Pero después de oír, este es el memorial de nuestra fe, oímos, este es el misterio de la fe. Oye, el misterio, ¿qué es ese concepto? Porque si yo os digo a vosotros que es un misterio, me vais a decir algo que tenemos que descubrir, que yo soy capaz de desenredar. Jugamos al Cluedo, jugamos a cosas que lo que nos hace es encontrar, resolver un misterio. Este es el misterio de nuestra fe. ¿Sabéis por qué? Porque no lo podemos resolver. Porque nos supera tanto que si Él no nos lo hubiera dicho, que si el Espíritu no hubiera revelado cuál es el misterio de la Eucaristía, nosotros no lo podríamos encontrar, ni queriendo. Porque ese es el concepto del misterio cristiano.
aquello que nuestra fe solo puede llegar a entrever, porque siempre nos superará. Ese Cristo que se hace cuerpo y sangre siempre nos superará, porque no podremos alcanzar nada de eso. Será mucho más grande que nosotros. Ese misterio de la Santísima Trinidad siempre nos superará. Le superó a San Agustín. Porque podemos conocerlo porque Él nos lo ha dicho. Pero vosotros podríais llegar a descubrir que en un trocito de pan, en un poquito de vino, está el verdadero misterio de nuestra fe. Todo es mucho más grande de lo que vemos. Todo es mucho más grande de lo que vivimos en una Eucaristía. La Eucaristía en sí mismo, esa transustanciación, es verdaderamente un misterio, por mucho que hayamos leído, por mucho que sepamos o por mucho que queramos ver, porque siempre nos supera. Pero claro, creemos esto. Creemos, porque así nos han enseñado, que Cristo está presente en la Eucaristía. Pero yo os voy a decir que en la liturgia de una misa, Cristo está realmente presente de 4 formas distintas. Que Cristo se nos manifiesta en 4 presencias reales. Sí, en una manera perfecta, inalcanzable, inagotable en la Eucaristía, pero se presenta en la asamblea, se presenta en nosotros. En esa asamblea que ora, Cristo se hace presente como bautizados que somos. Se hace presente en la presencia del ministro, del sacerdote que celebra, porque es el mismo Cristo el que está celebrando. Esa persona se transforma. Tenemos aquí a 2 y yo os podría decir que los quiero mucho, a los 2, pero que también se equivocan. Siempre no. ¿Sabéis cuándo nunca se equivocan? Cuando están celebrando. Porque no actúan como hombres, actúan como Cristo. Y entonces no hay nada más grande que esa presencia real en estos 2 hombres, porque ya no son ellos. Ya no son ellos. Cristo actúa en su palabra, en su presencia real en su palabra. Por eso escuchar la palabra de Dios es tan importante. Por eso ir más allá de escuchar la palabra es tan importante. Si alguna vez escucháis el Evangelio y la homilía os dice mucho o no os dice nada, no os quedéis ahí. Llevar ese Evangelio al día a día, leerlo luego después, pensar qué os dice. Yo era joven y pasé algunos años de mi vida interno en un colegio. No por malo, sino porque era la norma, No, yo me fui a estudiar interno a un colegio. Y yo me acuerdo que la vida te presentaba muchas situaciones. ¿Y sabéis lo que siempre me acompañaba? Una Biblia, un Nuevo Testamento. Y cuando tenía que resolver algún misterio en mi vida, cogía, la abría y leía. Y lo que había oído 1000 veces me sonaba nuevo, a nuevo, porque yo preguntaba algo distinto. Esa es la manera que tiene hacerse Jesús presente también en la palabra, cuando yo le interrogo y Él me dice algo distinto. ¿Y cuál es la 4ª manera? La perfecta. Esa presentarse bajo las especies eucarísticas, ese quedarse en el sagrario para nosotros, ese que podamos venir a rezar ante Él continuamente.
¿Puede haber algo más pleno? ¿Puede haber algo más pleno que una adoración? Por eso, a veces el silencio nos dice tanto. Y voy a contar uno de los silencios significativos de la Eucaristía. ¿Vosotros sabéis cuál es la oración colecta? La oración colecta no es cuando pasan el cepillo. La oración colecta es cuando el sacerdote recoge todas las oraciones. Es la primera oración que se actualiza en todas las Eucaristías, que es distinta a todas las Eucaristías. Es la oración del principio, donde el sacerdote, un domingo, que no siempre, después de haber rezado el Gloria o después de haber hecho el acto de contrición, dice, oremos. ¿Sabéis lo que dice el misal? Y el sacerdote guardará silencio. Oremos. Porque el silencio es la manera más profunda de hablar con Dios. Y ese silencio que el sacerdote ahora tiene un significado. Quiere que tú hables con Dios. Quiere que tú le expreses a Dios qué traes hoy a la Eucaristía. Ese es el sentido del silencio, del gesto este, que va acompañado de otro gesto. Oremos. Y después de unos segundos, después de rezar la oración colecta, que normalmente nos introduce de manera perfecta a lo que estamos celebrando, el sacerdote recoge de nuestro corazón al suyo, el corazón de Cristo, recoge las peticiones que hemos hecho y las eleva. Por Cristo, con Él y en Él. Ese es el sentido de un silencio, pero hay muchos más silencios. Y todos esos silencios tienen un sentido. El sentido del silencio después de la consagración. Al sacerdote se le dice, guarda un silencio para que nosotros podamos adorar a Cristo presente. Cuando termina la homilía, el sacerdote se sienta en silencio. Cuando acaba el pueblo de comulgar, debemos de hacer un silencio, no cantar continuamente, hacer un silencio para que nosotros podamos dar gracias a Dios de lo que acabamos de recibir. Porque el silencio tiene un ruido inmenso en nuestra cabeza y en la de Dios. Por eso nos tenemos que unir siempre a través del sacerdote. El sacerdote a lo largo de toda la celebración no solamente reza por él, sino va rezando por todos nosotros. Cuando el sacerdote reza el Evangelio, de manera secreta dice, la lectura del Santo Evangelio perdone nuestros pecados. Ofrece a Dios eso que acabamos de leer por el perdón de nuestros pecados. Cuando el sacerdote pone una gotita de agua en el vino, ¿lo habéis visto? Esa gotita que pone el sacerdote, esa doble presencia del agua y del vino. Fijaros la oración que la acompaña. Por el misterio de este agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Compartir nosotros la divinidad de Cristo. El sacerdote al cual nos hemos unido está pidiendo por nuestra divinidad para que algún día alcancemos la santidad. Para que nosotros, como Cristo, gocemos de esa divinidad. Cuando el sacerdote, en el acto del lavatorio, lava sus manos, dice también en secreto, lava del todo de mi delito, Señor, limpia mi pecado. Siempre pidiendo perdón a Dios, porque lo necesitamos. Pedimos perdón porque nada se logra sin humildad.
Nada de nuestra vida lo podemos hacer si no nos hacemos pequeños. Acepta, Señor, nuestro sacrificio, que sea agradable a ti, porque la humildad es lo que abre paso a la gracia. La humildad es la ofrenda más perfecta de nuestra vida. No hay camino para llegar a Dios que no sea la humildad. La humildad es el camino para llegar al cielo. Pero no basta simplemente con hacer los gestos, con sabernos repetir las palabras mecánicamente. No basta en la Eucaristía con hacer liturgia perfecta. No nos basta si no hacemos lo más importante, que es dejar que esa palabra, que ese sacramento transforme nuestra vida. Si fuéramos capaces simplemente de entrar en el misterio de Cristo, en el misterio que celebramos, veríamos que no hace falta más. Si supiéramos ver lo que ocurre en el altar, nos daríamos cuenta de que no hace falta más. Y entonces necesitaríamos, no sería una obligación impuesta, lo necesitaríamos nosotros. He estado con el Señor y ahora necesito llevarlo con los demás. Porque no me puedo guardar el tesoro para mí mismo. Cada misa nos tiene que hacer más conscientes, más generosos, más agradecidos a lo que celebramos. Cada comunión, cada vez que nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo, nos debemos ver obligados a llevar a Cristo a los demás. Porque comulgar es comprometerse. Quien come mi carne y vive mi sangre permanece en mí. Y si realmente el último deseo que tenemos los hombres es la santidad, la resurrección, no podemos quedar en un momento frío de haber celebrado una Eucaristía y no haberla vivido.